Buenos días, hoy vamos a ver el tema de tratamiento de excepciones, cómo el compilador de Java está implicado en el tratamiento de errores. El compilador sabe que algunos métodos nos pueden dar algún tipo de problemas. Los métodos pueden declarar además un throw, un tipo de excepción, y eso el compilador lo sabe. Sabe que, por ejemplo, a la hora de abrir un fichero, pues nos puede dar algún tipo de excepción, una IO exception a la hora de escribir en un fichero, a la hora de abrirlo, pues puede no encontrar ese fichero. Entonces, cuando llamemos a un método peligroso en el que el compilador sabe que puede pasar algo, porque abrir ese open nos puede dar un file not found exception, ese escribe puede haber algún problema con la escritura y nos puede dar algún tipo de IO exception, por poneros un ejemplo, pues el compilador nos va a obligar a tratar ese tipo de problema. Y bueno, pues básicamente vamos a aprender en este tema cómo tratar el problema, poniendo el problema dentro de un try and catch. Hay un código peligroso, vamos a escribir en un fichero, eso podría fallar, pues lo ponemos dentro de un bloque try y en el catch capturaremos la excepción. Las excepciones al final son clases y los problemas en particular son objetos, instancias de esas clases. Y bueno, pues si los ponemos en un try, las capturaremos en uno o varios catch, según la forma que tengan las excepciones, pues las capturaremos en el catch de su forma, según el tipo de error, y el programa podrá continuar. Hay algún tipo de excepciones que no estamos que el compilador no nos obliga a tratar, que se llaman las runtime exceptions. Algunas os han ocurrido ya, que nos salimos del array exception, bueno, pues esas no nos obligan a tratarlas, aunque las podemos tratar. Sabéis que se llama el array index out of bounds exception, cuando ponéis un índice del array fuera que no está entre 0 y la longitud, -1, o cuando dividís por 0, tenéis una arithmetic exception. Bueno, esas el compilador no nos obliga a tratarlas, se llaman runtime exceptions, y aunque a veces no está de mal también tratarlas, es decir, poniéndolas dentro de un bloque try and catch. Si pasa algo, me capturas la excepción, la tratamos y así el programa no revienta. Decimos, oye, que por ejemplo vosotros estáis en la práctica cogiendo argumentos enteros, por ejemplo, para el add, y hacéis el integer.parseInt. Bueno, pues podría ser que en lugar de un 5 nos pongan una J. A la hora de convertir eso a entero, en el parseInt, pues podéis tener una excepción. Lo suyo hubiese sido tratarla dentro de un try and catch. Veremos que hay otra manera, que es para que compile, que no es tratarla directamente, sino propagarla hacia atrás. Poner en el método throws, pues por ejemplo, IOException, cuidadito que te puedo mandar para atrás una IOException y que lo trate atrás el que me llame. El que me llame otra vez en la llamada la puede tratar dentro de un try and catch o pasar la pelota hacia atrás poniendo throws y que la trate el que me llame. Al final, si todo el mundo lo pasa para atrás, llegará al main, que es el programa, el método principal que llama al resto de métodos. Entonces, bueno, pues en el main otra opción es poner todo el try and catch dentro del main, esa es otra opción, y llegue la pelota que llegue, tratarla ahí. Ahora, como llega una pelota, una pelota es un objeto de una excepción con un problema y no la hayamos tratado en el main, pues el main, sobre todo si es una runtime exception que no se nos obliga a tratar, porque el resto de excepciones como las IOException sí que está el compilador implicado y nos obliga a tratarlas o propagarlas hacia atrás, problema para el de atrás. Bueno,
pues las runtime exception en particular, si no las tratamos, pues reventaría el programa y el programa no continuaría. Como por ejemplo las divisiones por cero que os decíamos. ¿Por qué queremos también tratarlas cuando se puedan producir? Pues a veces para evitar que el programa reviente, poder tratar, dar una solución. Oye, pues dame otro número para dividir que no sea 0. En el catch podemos dar una segunda oportunidad y que el programa pueda continuar. O dame un argumento numérico con caracteres numéricos, que lo voy a parsear a entero. Más que parsear, convertir. ¿Vale? Bueno, pues esto como introducción, vamos entonces a empezar a ver las transparencias del tema de tratamiento de excepciones. Y adelantaros que la siguiente práctica, pues vamos a hacer tratamiento de errores con nuestras excepciones. En lugar de estar escribiendo por ahí error de tal, no. Instanciaremos una excepción y ya la trataremos, por ejemplo, en el controller, donde ya también os adelanto que lo suyo para la práctica 3 será que todos los mensajes de error los escribamos desde un único sitio. También nos hablaremos más adelante de errores de más alto nivel y de más bajo nivel. Bueno, pero vamos por lo básico. Empezamos con qué es una excepción. Una excepción es un evento producido durante la ejecución del programa debido a que pasa algo. Pasa algo que interrumpe la ejecución natural del programa. Un ejemplo, pues tenemos un array de 10 casillitas, los índices son de 0 a 9 y queréis acceder a un índice negativo o al índice 10, que ya no existe, o al 11. Bueno, en C++ te enseñaba el siguiente bloque de memoria. Bueno, pues Java no. Java nos saca una runtime exception que se llama Array Index Out of Bounds Exception. Te has salido del array. Y como os decía antes, si no tratamos este problema dentro de un try and catch, el programa termina y nos escribe abajo un error, como el que os ha salido. Os ha salido sobre todo, por ejemplo, el null pointers exceptions, y veis abajo lo que se llama la stack trace de la excepción, que es en qué método ha habido una excepción no tratada, en este caso runtime. Repito, las runtime son las que el compilador no nos obliga a tratar. Tratar es poner dentro de un try and catch o con un throws lanzarla para atrás. Problema para el que me llama, no para mí. O propagarla, se dice. Entonces, vamos a ver el mecanismo de excepciones, en particular con los errores de ejecución, los runtime, y luego, pues, otros tipos de excepciones. Al final son objetos de clases que heredan de exception, porque son excepciones. Luego, no podíamos ver las excepciones sin haber visto antes herencia. Y los cats, pues, también son polimorfismo. Capturaremos la excepción en diferentes bloques catch según la forma de la excepción. Entonces, ¿para qué sirven las excepciones? Pues para indicar errores, para tratar errores y en nuestra práctica 3 para centralizar los mensajes de error y no en cada método poner nuestros propios errores cuando se puedan producir. Centralizarlas, capturarlas todas en un mismo sitio y hacer un tratamiento de problemas pues más serio del que tenemos en la práctica 2, que podríamos considerarlo bueno, pues de momento poco trabajado. No nos gusta realmente estar imprimiendo error, tanto en los parsers como en el AddSlayer. Hombre, no, vamos a, cuando hay un problema, tratarlo con excepciones. Tanto problemas normales de programación, runtime exceptions normales, como este, que es, vemos aquí abajo, por cierto, la stack trace, esto es un runtime exception, como nuestras propias excepciones para nuestros propios problemas lógicos
que cada programa pues tiene sus propios errores lógicos. En nuestro caso, pues esto, como que, oye, me has puesto un número de argumentos incorrecto. Bueno, entonces aquí ¿qué ha pasado? Hemos instanciado un array de 3 casillitas, casillas 0, 1 y 2, y nos vamos a recorrer y ¡pups! En lugar de un menor a 3 hemos puesto un menor o igual a 3. Cuando se intenta acceder a la casilla número 3, cataplum. Fijaros que array index autosBase exception es con mayúscula, es decir, es una clase que pertenece al package javalang, y que, bueno, la podéis mirar en la documentación, es un runtime exception, hereda de runtime exception, que a su vez hereda de exception. Es una excepción y lo que se nos imprime por aquí es el stack trace, que nos dice en qué método, de qué clase, en este caso en el método main de la clase overflow, se ha producido. Si el main llama a un método que llama a otro método que produce este error, lo que se nos imprime en la stack trace es el paseo del error. Nos dicen qué método se ha producido, cuál es el método llamante y cuál es el método llamante del llamante, que al final es el main. Como en ninguno de ellos se ha tratado este problema poniéndolo en un try and catch, llega al main, esto sigue sin estar en un try and catch, el programa revienta, es decir, se interrumpe la ejecución del programa y se nos imprime la stack trace de la excepción. ¿Vale? Bueno, luego enseguida veremos que una manera de evitar este problema sería haber puesto este código peligroso, este código que puede poner problemas dentro de un bloque try, ponemos entre llaves el código peligroso y luego podemos poner varios bloques catch. Podemos decir, oye, que aquí, por lo que sea, yo sé que, bueno, voy a poner una general, tendré que capturar. Muchas veces, además, le tendré que, bueno, y entonces en este bloque catch podré tratar el problema, incluso recibo el objeto de la excepción que se ha producido, que en Java son objetos, y podré luego aquí continuar el programa y así evitar que el programa reviente, bueno, pues en los casos en los que se puede evitar, se puede pedir un nuevo número a convertir, disculparme. Venga, pues esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay algunos errores de tipo fatal que no son recuperables, no podemos hacer nada para continuar el programa. Por ejemplo, pues no sé, se ha roto la placa base del ordenador o la CPU o hay roturas físicas de disco o se ha caído el sistema operativo, entonces el programa no puede continuar o se ha roto físicamente el servidor. Bueno, entonces estos tipos de errores podemos mandar un mensajito de error, oye, pues siempre que se pueda, porque si se ha caído el sistema operativo o se ha roto la placa base, pues poco mensaje de error vamos a hacer. Pero desde luego el programa no va a poder salvarse, va a tener que terminar o avendar, es otra manera de decir, el programa no continúa. Sin embargo, otros errores sí que son recuperables, sí que podemos tomar una medida para que no reviente el programa y que el programa pueda continuar. Por ejemplo, cuando tenemos que leer un fichero y nos pedimos un fichero y nos dan un fichero que no existe, ¿qué hacemos? ¿Terminamos el programa o le pedimos al usuario que nos dé otro nombre de fichero que sí que exista? Hombre, pues
pues no parece que haya que terminar el programa. Le podemos decir, oye, este fichero no existe, dame otro. O cuando le pedimos un número y nos escriben una J, ¿qué hacemos? ¿Reventamos el programa o damos una oportunidad? Decimos, oye, dame otro carácter, pero que sea un número y además que esté en este rango, o cosas así, que no sea negativo, bueno, según el dominio necesario para la entrada que se le pregunta al usuario. Pues aquí muchas veces no queremos terminar el programa, queremos dar una segunda oportunidad. Eso lo podemos hacer con excepciones. Vamos a ir viendo el mecanismo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos hemos salido del array? ¿Qué pasa cuando hemos dividido por 0? ¿Qué pasa cuando hemos intentado convertir a entero una J? Bueno, pues lo que se crea es un objeto, cuando hay un tipo de error, se crea un objeto de alguna clase que al final hereda de exception. Todos los objetos son exceptions, aunque tienen algunas excepciones, pues unas son de tipo IO, otras son de tipo runtime. Ahora vamos a ver la jerarquía. Hay excepciones, no sé qué he hecho. Hay excepciones que las lanza automáticamente el programa, como las que hemos comentado antes, runtime, y hay otras que podemos lanzar nosotros con new, throw, new. Pues, por ejemplo, incorrect number of arguments exception, la que me estaba preguntando Marius. Con lo cual hay dos tipos de excepciones, las estándar, las que están en el JDK, las de Javalang, las de Java.io, esas ya existen y a veces se lanzan solas. Al proceso de generar un error, que en realidad es instanciar un objeto de alguna excepción, se le llama throw. Se lanza una pelota es un objeto de algún tipo de excepción. Al lanzarse, si queréis entender que es instancia un objeto, lanzarse o instanciarse una excepción, bueno, pues el sistema va a ver qué hacemos con esa excepción. ¿Está tratada dentro de un bloque try and catch? Perfecto, pues ahí mismo se trata. Si se captura algún catch que coja la forma de ese objeto, de esa excepción, pues ahí se dice lo que hay que hacer y se puede solucionar el problema. Pero si no, le mando la pelota para atrás, o bien la trato o la mando para atrás. El de atrás igual, tendrá una línea de código donde ha llamado el método. Y ese método te puede dar una pelota, te puede haber lanzado o devuelto una excepción. Pues lo mismo, o ponemos el try and catch en esa llamada, o decimos, no, no quiero tratar aquí, para atrás. Y al final, si todo el mundo lo manda para atrás, pues al final llega el main. Y el main, o bien esa llamada a ese primer método que llama a otro y así, o bien lo pone en un try and catch y trata el problema y podemos salvar la ejecución del programa, o bien, pues si no está tratada, a venda y nos imprime el stack trace de dicha excepción, sea la que sea. Y vosotros veis cuál es el tipo de error. Si es aritmético, si es de out of bounds, si es de conversión. Bueno, entonces, todas las excepciones, la clase exception, la tenéis aquí en medio, hereda de throwables, son throwables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se produce un error se hace un throw new exception, según el tipo de excepción que sea. Se lanza la excepción. Hay dos tipos de programas throwables o lanzables, que son las excepciones que vamos a poder tratar y los errores que hemos comentado antes, donde normalmente pues, el programa ya es insalvable. Si se ha caído el sistema operativo,
pues poco vamos a poder tratar el error en nuestro programa. Así que de las que vamos a tratar son las excepciones. Dentro de las excepciones tenemos subgrupos de excepciones, tenemos muchísimas clases. Estas son estándar, que ya existen, y luego nosotros también podemos crear clases que heredan de exceptions. De hecho, ya os anticipo que para la práctica 3 necesitaréis un paquete de excepciones para tratar cada uno y lanzar en su lugar, en lugar de imprimir por ahí error, 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 es un poquito chapuza, pero todavía en la práctica 2 no sabíamos excepciones, ahora en la 3 sí, en lugar de imprimir, oye, que está mal el número de argumentos, tendremos que crear una excepción y cuando pase algo, lanzar con throw new el nombre, y ya ponemos el nombre de la excepción, incorrect number of arguments exception, paréntesis y un argumento, por ejemplo, con el mensaje de error, en lugar de imprimir el error. El mensaje de error estará dentro de las excepciones. Todos los throwables tienen un método getMessage, porque todas las excepciones tienen asociado un mensaje. Ese mensaje luego se le podrá preguntar a la pelota, que es ese objeto, excepción. Bueno, entonces vamos a hablar algunas de las que ya existen y luego hablaremos de crear nuestras propias excepciones. Pues antes os he hablado de las IOExceptions. Pues es necesario conocerlas antes de poder hacer ficheros. Para abrir un fichero nos puede dar un file not found exception. Y esta sí que está implicado el compilador. Cuando abra el fichero, yo sé que ese open me puede devolver un file not found exception. Puedo abrir un fichero que no está. Y ahí el compilador sí que me obliga a hacer o bien una de dos cosas. O hacer open dentro de un try and catch o poner que mi método pueda lanzar para atrás un file not found exception, o también puedo decir que me lanza una IOException, porque un file not found exception es una IOException, o incluso podría decir, oye, que esto me pasa para atrás con throw una exception. Si pongo exception, al final todas son exceptions. Vale, lo mismo cada vez que hago una escritura, puedo recibir una IOException. Cuando hagáis clases gráficas, botones, menús, el segundo parcial, segundo cuatrimestre, en TP2, veréis que también AWT y Swing, que son las clases gráficas, pues también tienen sus propias excepciones. Aquí a la izquierda tenemos las runtime exceptions. Estas no nos obliga el compilador a tratarlas. Son las únicas en las que el compilador no se implica, no nos obliga a bien ponerlo dentro de un try and catch o bien a lanzar la pelota para atrás con throw. ¿Por qué? Pues por ejemplo el null pointer exception. Pues porque si cada vez que un objeto tiene que llamar a un método lo tengo que poner dentro de un try and catch, pues oye, se nos complica mucho el código. Pues oye, ese objeto ya sabemos que tiene que estar instanciado. Si no, null pointer exception. ¿Se podía tratar en un try and catch? Sí, pero claro, habría que tratarlo en todos los programas. O el salirnos del array o cosas de este tipo. No nos obliga el compilador a tratar estos errores. ¿Por qué? Porque son runtime. Y estos son los únicos en los que el compilador no está implicado. ¿Por qué? Pues por facilitar la programación. Ahora, ¿es bueno? Bueno, el resto sí que nos obliga el compilador a tratarlas. Así evitamos pues, encontrarnos, por ejemplo, una IOException y no saber qué hacer con ella. Luego, si queréis, debatimos sobre si es bueno o no que el compilador esté implicado en el tratamiento de excepciones. Algunas excepciones o me las tratas o me las propagas o no compilo, excepto en las runtime.
Bueno, entonces la clase throwable es la superpadre de todas las excepciones, de la cual heredan error, son errores no tratables, problemas en la máquina virtual, sistema operativo, hardware, rupturas físicas, y pues no los podemos tratar, no se puede salvar el programa. La segunda clase que hereda de throwable es exception, esta sí que es nuestra superclase, todas estas exception, nuestro incorrect number of arguments exception, heredará de exception, ya existe posición inválida exception, heredará de exception, cada uno de nuestros mensajes de error tendremos una clase que heredará de exception y los errores en particular cuando se produzcan serán objetos de esas clases. Bueno, entonces habrá excepciones que podemos tratar, las exceptions nos obligará el compilador. La arithmetic exception, pues no nos va a obligar porque es una runtime exception. ¿Vale? Entonces las excepciones son las runtime. Estas no nos obliga el compilador a tratarlas, a nuestra cuenta y riesgo. Ahora, como se produzcan y no estén tratadas, reventón. El programa no continúa. Y las que sí que nos obliga el compilador a tratar. ¿Vale? Por ejemplo, la exception sí nos obliga al compilador a tratarla, por eso todavía no hemos visto ficheros, porque no sabíamos excepciones, porque no sabíamos herencia. Entonces, vamos en el orden natural. En Java el orden natural es ficheros al final, después de saber excepciones, después de saber herencia. ¿Por qué? Porque las exceptions, al abrir, al escribir o leer en un fichero, es obligado tratarla. Vuelvo a repetirme por quinta vez qué significa que es obligado tratarla, que o bien ese código peligroso lo pongo en un try and catch o que lanzo la pelota para atrás. Si no lanzo para atrás, propago, le dejo el problema a otro o la trato yo, no compila. Y luego tenemos las runtime exception, como null pointer exception. Esta no me obliga a ponerla en un try and catch cada vez que llamo a un objeto a un método para que compile. Ahora, como sea null, como no es distanciado, pues revienta el programa. Nosotros lo que hacíamos normalmente muchas veces es, antes de llamar a un método como execute, preguntar si es null, para evitar el null pointer exception. Si es null, no llames al método. Porque si lo hace, es null y lo llamas, recibimos un null pointer exception. Pero ahí el compilador, repito, no se ha implicado porque las runtime exceptions el compilador no nos obliga a tratarlas. Entonces tenemos excepciones como throwable exception, runtime exception, que son de nuestro superpacaje Javalang, y otras como las de exception, file.found exception, son todo lo que tenga que ver con ficheros, estarán en el pacaje de los ficheros, donde estén los file writers, los file readers. Eso lo veremos en el tema siguiente, en el pacaje java.io. Nos quedan dos temas, el de excepciones y el de ficheros. Muy bien, entonces al final todas las excepciones serían de throwable, ya lo hemos visto, y throwable tiene dos métodos, por lo tanto todas las excepciones tienen estos dos métodos, que es el mensaje, todas las excepciones tienen un mensaje, aunque podría ser null, pero tienen un mensaje, tienen su getMessage, para preguntar cuál es el mensaje de la excepción. Mensaje de la excepción, pues que el número de argumentos es incorrecto. Mensaje de la excepción, Drácula ya está vivo, no me puedes poner otro. Mensaje de la excepción, posición inválida. Eso serán al final. Eso que hasta ahora estáis imprimiendo en un system.out.println, en cualquier sitio, no vamos a permitir que se imprima en cualquier sitio, porque la lógica no debería hacer prints a consola. El Slayer no debería imprimir nada en consola. ¿Quién debería imprimir todo en consola? El controller nada más.
¿Por qué? Porque ¿y si la lógica de este programa ahora la queremos hacer con interfaz gráfica? ¿Vamos a seguir imprimiendo por consola cuando ahora está todo en ventanitas? Pues ya no. Entonces, al final, evitaremos en la práctica 3 exprimir esos errores, pero sí instanciaremos los errores y los errores tendrán dentro ya el mensaje de error. Para que en el controller, ya veréis el modelo vista controlador en el segundo parcial, donde la lógica es independiente de ahora se ve en consola el juego, pero también lo puedo ver en ventanas gráficas. Entonces, en la lógica la tenemos que hacer independiente de cómo se va a ver el juego y no, desde luego, no hacer prints a consola. Los mensajes de error los tendremos dentro de las excepciones que vamos a añadir en la práctica 3. Bueno, por otro lado, también tenemos el stack trace, que es el paseo por el que, desde en qué método de qué clase se produce, si se propaga para atrás, a qué método de qué clase le ha llegado la pelota, que es el método que llamó al método del error, y lo mismo, si no lo trata y lo pasa para atrás, a qué método de qué clase llamó a ese método desde el cual recibió. Es decir, el paseo hasta que se trate de un try and catch o llegue al main y reviente, si no se ha tratado. Hasta ahora vosotros cuando habéis tenido errores, lo que se os ha imprimido en la consola es el stack trace, el paseo, el tipo de excepción y por dónde se ha paseado la pelota. La pelota es el objeto de algún tipo de excepción. Entonces, la runtime, ya estamos diciendo, pues la arithmetic exception, la de allowing of top bounds, las lanza el propio sistema. Si me divides por 0, pues el propio sistema me lanza la excepción. Me hace un throw new arithmetic exception, por ejemplo. Y me instancia ese objeto automáticamente. Las que sean nuestras, nosotros seremos los que tendremos que instanciar nuestra pelota. Cuando veamos que la posición es inválida, tendremos que hacer un throw new invalid position exception y crear la clase invalid position exception que le dará de exception, claro, si no es una excepción. Pero estas se hacen el throw solas, son del sistema. Normalmente no se tratan, aunque podríamos tratarlas. Esto es importante. La runtime exception no estamos obligados, el compilador nos implica. Ahora, eso no significa que a veces no debamos tratarlas. Aunque se puede tratar de otras maneras. Por ejemplo, preguntando si el objeto es distinto de null antes de llamar al método. Bueno, por otro lado, seguramente cuando habéis visto documentación de clases estándar, veis que, por ejemplo, si vemos el método leer de un fichero, luego meteros, por ejemplo, si queréis en FileReader o FileWriter, que son clases, veréis que muchos métodos en la documentación nos dicen throws y nos ponen una o varias exceptions. Antes de abrir llave y poner la implementación. Bueno, en la documentación no vemos la implementación, pero sí que vemos cómo se llama el método, qué argumentos tiene, qué devuelve. Y ojo, ahora una cosa nueva. ¿Qué pelotas nos puede devolver? ¿Qué tipo de excepciones se pueden producir cuando llamamos a este método? Estas pelotas al final todas heredan de exception. Bueno, estas en particular heredan de IOException, que a su vez hereda de exception. ¿Vale? A veces, cuando se pueden producir muchos errores, podéis también poner el padre de todos esos errores. Al final, todo eso son IOExceptions. Bueno, pues que yo sepa que cuando vaya a hacer un read file, me puede llegar una IOException. ¿La IOException es runtime exception? ¿Te lo decís, sí o no? ¿Es runtime? No. Sara ya se lo ha leído el tema.
No, no es una runtime exception. Entonces, cada vez que llamemos a este método, ¿qué dos cosas podemos hacer? Porque si no, no compila. Uno, poner esta llamada dentro de un try and catch, o muy bien, Enrique, mandarla para atrás. Entonces, el método que llame a readFile, también tenemos que ponerle que throw y exception. Si en el método del cual nosotros llamamos a readFile no ponemos throws y exception, y tampoco hemos puesto llamado al método en un try and catch, pues ¿qué va a decir el compilador? Pues que no le da la gana de compilar. Me tienes que tratar o propagar para atrás la excepción, o no compilo, no te dejo llamar a readFile, no compilo. Con lo cual el compilador se asegura de que se trata o se propaga. Al final alguien la tiene que tratar en un try and catch, o yo o alguien atrás de mí, porque si no, no compila. Con lo cual, cuando ejecutas el programa, sabemos que al final sí que en algún lugar está tratada esta posible error. Entonces, bueno, entonces, si se genera una excepción, pero no se trata, te dice el compilador, o me la pones en un try and catch, muy bien, o me pones throws en el método, que significa, cuidadito que la puedo pasar para atrás, y que se las apañe el que me llame. El que me llame otra vez, o hace la llamada en un try and catch, o pone el throws, porque si no tampoco compila. Así hasta llegar al main, o en nuestro caso, si queremos tratar los errores en el controller, pues en el controller. Al tener los mensajes de error en excepciones, pues podremos hacer un modelo vista controlador y poner, por ejemplo, en el segundo parcial, vuestro juego en interfaces gráficas y que los errores se vean en ventanitas y no en consola. Los errores están dentro de las excepciones. Entonces, los bloques try and catch pues son muy facilitos. Tenemos un bloque try donde ponemos el código peligroso y luego uno o varios catch. Vamos a verlo con un ejemplo mejor. ¿Qué bloque catch se captura? El primero que tenga la forma del problema. Entonces, try, corchete, entre llaves ponemos el código peligroso. Fijaros que podemos poner varios catch. Los catch ponemos el tipo de la excepción y E, que es la referencia a la pelota. E es la referencia al objeto de tipo exception y lo podemos utilizar para, por ejemplo, preguntarle cuál es el mensaje de la pelota, del error. Igual en esta pelota tenemos el incorrect number of arguments que preguntaba Marius. ¿Vale? Si la excepción no es de tipo index out of bounds, pues puede ser podemos poner aquí las 6 o 7 o 10 excepciones propias de nuestra lógica, no tienen por qué ser estándar, y al final eso sí ponemos una general, que es y exception puede incluir, podemos poner más particulares, por ejemplo, file not found exception, si no es de eso, pues una exception más general, y al final incluso poner, a mí siempre me gusta poner al final un catch ya súper general, que es un catch excepción E. Si no es ninguna de las anteriores, pues al final será una exception. En catch se va a capturar la primera que la pelota tenga la forma ¿os acordáis del instance of? Que sea instancia, si es instancia de esto, se ejecutará este catch. Si no, si es instancia de esta, se ejecutará este catch. Y por eso al final a mí siempre me gusta poner un último catch exception. Y si no es un error más general, pues lo capturo con una exception, que ahí seguro que sí que es una exception. Todas son exception. Ejemplo, sin try and catch hacemos una división, pero A lo recibo de args. Uy, qué peligroso. ¿Qué pasa si A es 0? Pues se imprime la stack trace. Esta es la stack trace. Tenemos un error aritmético en el main de la clase ejemplo excepción.
y el programa revienta. ¿Qué podemos hacer para que no reviente? Si la A es un 0, es un bloque peligroso en un try. Y lo cogemos en un catch, arithmetic exception. Si aquí dentro del bloque try se produce una arithmetic exception, se deja de ejecutar el try. Es decir, si aquí en 42 dividido entre A es un 0, este print B igual a algo ya no se ejecuta. Aquí se produce la excepción, se salta el primer catch que la pueda capturar. El resto del try no se ejecuta. Se captura aquí, se ejecuta el catch, si hay un bloque final y se ejecuta también, aquí no lo hay, pero luego el programa puede continuar, el main puede seguir por aquí abajo. ¿Vale? Hemos evitado que reviente el programa, aunque nos hayan puesto una inicial a 0. Entonces, las tres bloques del try and catch son try, llaves, el bloque peligroso. Uno o varios catch, normalmente poniendo los de jerarquía más baja primero y los de jerarquía más alta después. La última, exceptione, catch exceptione. Si no se ha capturado antes, esa ya capturaría el error general. Escribiríamos el error general y su mensaje, ¿por qué no? Y luego opcionalmente tenemos el finally. El finally es un bloque que siempre se va a ejecutar. Entonces puede ser que, vamos a ver, aquí estamos llamando a método 2. En la documentación vemos que método 2 throws una exception, nos puede dar una pelotita de tipo exception. Bueno, pues es posible que llame al método y no se produzca nada, se ejecutaría todo el bloque try. El catch, por supuesto, no, pero el finally también se ejecutaría. El finally se ejecuta siempre sí o sí. O puede pasar que la llamada al método sí que reciba una pelota, se dejaría de ejecutar el bloque try, se capturaría en el primer catch que coja ese tipo de excepción y en todo caso también se ejecutaría el bloque finally. El bloque finally se va a ejecutar siempre, pase lo que pase. Haya habido excepción o no, se haya capturado o no. ¿Para qué solemos utilizar el bloque finally? Pues normalmente para esas cosas que queremos hacer siempre, como cerrar el fichero o cerrar una conexión a una base de datos, cosas que queremos que antes de terminar el programa siempre se produzcan, haya habido excepciones o no. Al final siempre queremos cerrar esas conexiones o esos ficheros antes de seguir o de terminar. Y bueno, creo que se me ha ido la hora. ¿Tenéis alguna duda? Bueno, pues el próximo día hablaremos de crear nuestras propias excepciones y cuando comprobemos, por ejemplo, que la posición es inválida, nosotros aprenderemos a lanzar nuestras propias excepciones con un throw new, pues no sé, invalid position exception. Y en el paréntesis le pondremos el mensajito del padre. Bueno, esto lo aprenderemos el próximo día. Las excepciones que hemos visto hasta ahora se lanzan solas, las lanza la máquina virtual. Nosotros aprenderemos a lanzar las nuestras. Con throw, como los objetos, las excepciones son objetos, tendremos que instanciarlas con new, mi propia excepción. Throw new lanza la pelota. Este throw new, ¿qué le pasa? Es una pelota. Pues lo mismo, o está tratado en un try and catch o para atrás. Para que sea para atrás, poder lanzarla para atrás, habrá que haberle puesto en el método que te puede lanzar una excepción de este tipo o algo superior que también es de este tipo, que incluya la excepción de este tipo. Bueno, eso lo veremos con más detenimiento el próximo día. Cómo crear nuestras propias excepciones, ya os anticipo, eso sí, que tendremos que heredar de excepción. ¿Alguna duda antes de cortar la grabación?
Venga, pues el próximo día os explicamos cómo crear nuestras propias acepciones. Sí, Enrique iba a preguntar algo. Vamos a ver, en el último enunciado hemos dicho que con el rayo de luz, esto hemos tenido discusión los profesores, si con el rayo de luz hemos incorporado que el rayo de luz no afecta a Drácula. Entonces, para que Drácula quede intacto, la última opción que propusimos es que el rayo de luz mata a todos los vampiros. Hemos añadido menos a Drácula y para que Drácula quede intacto hemos dicho que no exploten los vampiros explosivos. Es decir, el rayo de luz desintegra a los vampiros explosivos y también desintegra el explosivo, con lo cual no explota. Al no explotar, Drácula queda intacto. Fíjate que aunque indiquéis que Drácula no se ve afectado por el rayo de luz, si los vampiros explosivos explotan y Drácula está al lado, pues Drácula se vería dañado por el rayo de luz, incluso podría morir. Entonces hemos dicho que en el rayo de luz los explosivos no, los vampiros mata a todos los vampiros menos a Drácula y los explosivos no explotan. Así que dejamos a Drácula intacto. La única diferencia es si Drácula queda intacto o no. Bueno, sí, eso es un error de sintaxis, eso es un error, se lo voy a decir al profesor que está encargado de el enunciado. Vale, pues lo vamos a corregir. La última opción es que no explotan, pero el profesor que está con el enunciado pues ha ido incorporando los comentarios y se le ha pasado, efectivamente tenemos una contradicción. Vamos a quedarnos con que no explotan y así Drácula queda intacto. ¿Alguna cuestión más que sea sobre la teoría? Antes cortamos la grabación y quedo resolviendo dudas. Que tengáis buen puente.